El significado del logos en el estoicismo y sus practicantes históricos. El concepto de logos en el estoicismo es fundamental para comprender esta filosofía. En términos simples, logos se refiere a la razón universal, la ley natural que organiza y da sentido a todo lo que existe en el cosmos. Para los estoicos, el logos no solo es un principio abstracto, sino una fuerza activa que permea el universo, guiando tanto a la naturaleza como a la razón humana. El origen de este concepto se remonta al siglo IV a.C., cuando Zenón de Sitio fundó la escuela estoica en Atenas alrededor del año 300 a.C. Zenón, influenciado por las enseñanzas de los filósofos presocráticos y de Sócrates, propuso que el logos era la razón divina que mantenía el orden del cosmos. Según Zenón, vivir de acuerdo con el logos era la clave para alcanzar la virtud y la felicidad. Un ejemplo claro de la importancia del logos en la vida de un estoico es la figura de Marco Aurelio, emperador romano y uno de los más famosos practicantes del estoicismo. En sus meditaciones, escritas entre 170 y 180 después de Cristo, Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo la razón universal guiaba su pensamiento y acciones. Para él, cada evento en la vida, incluso las dificultades más grandes, formaba parte del orden racional del universo, y debía ser aceptado con serenidad y fortaleza. Otro gran nombre asociado a esta filosofía es Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos. En sus enseñanzas, recopiladas por su discípulo Arriano en el Enquiridión y las disertaciones, Epicteto explicaba que la razón universal debía guiar la vida de cada individuo, ayudándolos a distinguir entre lo que podían controlar y lo que no. Nacido alrededor del año 55 después de Cristo, Epicteto enfatizaba la importancia de vivir de acuerdo con la razón, no solo como una teoría, sino como una práctica diaria. El concepto de la razón universal también se encuentra en las obras de Séneca, un filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, quien vivió entre 4 a.C. y 65 después de Cristo. En sus cartas y ensayos, Séneca promovía la idea de que esta razón era la guía para una vida virtuosa, enseñando que al comprender y aceptar el orden racional, uno podía enfrentar cualquier adversidad con calma y dignidad. Estos pensadores estoicos nos muestran cómo la razón universal no es solo una idea filosófica, sino una fuerza viva que moldeaba sus vidas y decisiones. A lo largo de los siglos, este principio ha sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir en armonía con la naturaleza y con su propia razón. Al entender y aplicar estos conceptos, estos filósofos no solo encontraron sabiduría y paz interior, sino que también dejaron un legado duradero que sigue siendo relevante en el mundo moderno. Los filósofos estoicos y su influencia en la comprensión de la razón universal. Al hablar de la filosofía estoica, no podemos evitar pensar en las grandes mentes que dieron forma a sus enseñanzas y las llevaron a la práctica en sus vidas diarias. Estos filósofos no solo reflexionaron sobre la vida y el universo, sino que también ofrecieron una guía clara para vivir con virtud y resiliencia en medio de las adversidades. Uno de los primeros en adoptar y expandir las ideas del estoicismo fue Crisipo de Solos. Crisipo es a menudo considerado el segundo fundador de la escuela estoica, debido a su labor en sistematizar y profundizar en las enseñanzas originales de Zenón de Sitio. A través de sus escritos y enseñanzas, Crisipo estableció los fundamentos de la ética estoica, insistiendo en que la razón debía ser el principio rector de todas las acciones humanas. Otro gran pensador estoico fue Séneca. Séneca no solo fue un filósofo, sino también un hombre de acción, que ocupó cargos políticos importantes en el Imperio Romano. A través de sus cartas y ensayos, enseñó que la virtud y la serenidad podían alcanzarse mediante la comprensión profunda de la naturaleza y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Su vida es un ejemplo de cómo el pensamiento estoico se puede aplicar en situaciones complejas y difíciles. Epicteto es otro pilar fundamental del estoicismo. Nacido como esclavo y posteriormente liberado, Epicteto dedicó su vida a la enseñanza de esta filosofía, transmitiendo la idea de que la libertad verdadera no depende de las circunstancias externas, sino del dominio sobre nuestras propias reacciones y decisiones. Sus enseñanzas, recopiladas por su discípulo Arriano, continúan siendo una guía para quienes buscan fortaleza interior y equilibrio en la vida. Finalmente, Marco Aurelio, emperador romano, es quizás el ejemplo más ilustre de un gobernante estoico.
En su obra Meditaciones, escrita como una serie de reflexiones personales, Marco Aurelio muestra cómo se esforzó por vivir conforme a los principios de la filosofía, incluso en medio de las responsabilidades y desafíos de liderar un imperio. Su enfoque en la autodisciplina, la humildad y la aceptación de lo inevitable es una lección poderosa para cualquier persona que enfrente dificultades en su vida diaria. Estos filósofos no solo teorizaron sobre la razón universal, sino que la vivieron en carne propia. A través de sus vidas y escritos dejaron un legado que sigue siendo una fuente de sabiduría y orientación. Su mensaje es claro: la verdadera fuerza no reside en controlar lo externo sino en dominar lo interno, en encontrar paz y claridad a través de la razón y la virtud. La transmisión del conocimiento estoico a través de maestros y discípulos. La filosofía estoica se mantuvo viva y vibrante gracias a la dedicación de sus maestros y la pasión de sus discípulos. Desde sus inicios en Atenas hasta su expansión por el mundo romano, la enseñanza de esta filosofía fue un proceso continuo, con cada generación de estoicos construyendo sobre los cimientos que les precedieron. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo alrededor del año 300 a.C., no solo desarrolló sus ideas en solitario, también las compartió con sus alumnos en el Pórtico Pintado, un lugar emblemático en Atenas que se convirtió en el centro de la enseñanza estoica. Entre sus estudiantes más destacados se encontraba Cleantes de Asos, quien asumió el liderazgo de la escuela tras la muerte de Zenón. Cleantes fue un firme defensor de la idea de que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás es indiferente en comparación con la vida virtuosa. Su discípulo más famoso, Crisipo de Solos, es considerado uno de los principales arquitectos de la doctrina estoica. Crisipo no solo amplió las enseñanzas de Zenón y Cleantes, sino que también escribió extensamente, produciendo más de 700 textos que abordaban temas como la lógica, la física y la ética. Aunque muchos de sus escritos se han perdido, su influencia perduró a través de los siglos gracias a los trabajos de sus seguidores. Con el tiempo, el estoicismo se extendió más allá de Grecia, llegando a Roma, donde fue adoptado por figuras prominentes tanto en la filosofía como en la política. Uno de los primeros en llevar la antorcha del estoicismo en Roma fue Panecio de Rodas, quien vivió en el siglo II a.C. Panecio, maestro de Escipión Emiliano y uno de los primeros estoicos en adaptar las enseñanzas griegas al contexto romano, moderó algunos de los aspectos más rigurosos del estoicismo original, haciéndolo más accesible y práctico para los romanos. Entre los alumnos de Panecio se encontraba Posidonio de Apamea, quien vivió en el siglo I a.C. Posidonio continuó la labor de su maestro, pero también añadió sus propias reflexiones, especialmente en lo que respecta a la conexión entre el universo y la humanidad. Su influencia fue tal que incluso Cicerón, uno de los más grandes oradores romanos, se inspiró en sus enseñanzas para escribir sobre filosofía y ética. El estoicismo en la vida cotidiana romana. A medida que el estoicismo ganaba terreno en Roma, se convirtió no solo en una filosofía para la élite intelectual sino también en una guía para la vida cotidiana. La idea de vivir conforme a la razón y la naturaleza resonaba profundamente en una sociedad marcada por el poder, la política y, a menudo, la inestabilidad. Cicerón, quien vivió entre 106 y 43 a.C., es un ejemplo de cómo la filosofía estoica podía ser aplicada en el ámbito público. Aunque no era un estoico en el sentido estricto, Cicerón admiraba profundamente las enseñanzas estoicas y las incorporó en sus obras sobre la ética y la política. Para él, la idea de que uno debe actuar conforme a la razón y la virtud, sin dejarse llevar por las pasiones irracionales, era esencial para un liderazgo justo y efectivo. El estoicismo también tuvo un impacto significativo en la vida personal de los romanos. Epicteto, nacido como esclavo y liberado más tarde, enseñaba que la libertad verdadera no dependía de las circunstancias externas, sino del dominio sobre uno mismo. Su enfoque en la autodisciplina y la indiferencia hacia lo que no podemos controlar ofreció a muchos romanos un camino hacia la tranquilidad mental en medio de una vida llena de desafíos. Séneca, contemporáneo de Epicteto, también promovió esta visión del estoicismo. Como consejero del emperador Nerón, Séneca se encontraba en el centro del poder, pero su vida y sus escritos revelan un profundo compromiso con los principios estoicos.
En sus cartas a Lucilio, Séneca explora cómo las enseñanzas estoicas pueden ser aplicadas en la vida diaria, desde la gestión de las emociones hasta la toma de decisiones morales. Su enfoque en la práctica diaria de la filosofía mostró que el estoicismo no era solo una teoría abstracta, sino una forma de vida que podía guiar a cualquier persona, independientemente de su posición social. Estoicismo y resiliencia en tiempos de adversidad. Uno de los aspectos más admirables del estoicismo es su capacidad para ofrecer fortaleza y resiliencia en tiempos de adversidad. Los estoicos creían que el sufrimiento y las dificultades eran inevitables, pero que la manera en que respondemos a ellos es lo que define nuestro carácter. Epicteto es un ejemplo vivo de este principio. Como esclavo, Epicteto experimentó privaciones y abusos, pero nunca dejó que su espíritu fuera quebrantado. En su Enquiridión, nos recuerda que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellos. Esta enseñanza, profundamente estoica, ha resonado a lo largo de los siglos, proporcionando consuelo y dirección a aquellos que enfrentan circunstancias difíciles. Marco Aurelio, otro estoico célebre, también encontró en la filosofía una fuente de fuerza durante su reinado como emperador. A lo largo de su vida, Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones y tragedias personales, pero siempre se mantuvo fiel a los principios estoicos. En sus meditaciones, escribió sobre la importancia de aceptar el destino con serenidad y de encontrar paz en la virtud. Para Marco Aurelio, la verdadera grandeza no se encontraba en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de mantener la calma y la rectitud en medio de la tormenta. La resiliencia estoica no solo es relevante en tiempos de crisis, sino también en la vida cotidiana. Enfrentamos desafíos y contratiempos a diario, y la filosofía estoica nos enseña a verlos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Al aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que podemos controlar, podemos vivir con una tranquilidad interior que no depende de las circunstancias externas. La ética estoica y la virtud como camino al bien supremo. En el corazón del estoicismo se encuentra la convicción de que la virtud es el bien supremo. Para los estoicos, la virtud no es solo una cualidad deseable, sino la esencia misma de una vida plena y significativa. Este principio guía todas las decisiones y acciones de quienes practican esta filosofía. Crisipo, uno de los primeros y más influyentes filósofos estoicos, dedicó gran parte de su vida a explorar y enseñar la importancia de la virtud. En sus escritos, enfatizaba que la virtud era el único bien verdadero y que todos los demás aspectos de la vida, como la riqueza, la salud o la reputación, eran indiferentes en comparación con la búsqueda de la excelencia moral. Para Crisipo, la virtud consistía en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, lo que significaba actuar con justicia, sabiduría, valentía y autocontrol. Este enfoque en la virtud como el bien supremo fue también defendido por Séneca, quien argumentaba que una vida sin virtud era una vida vacía, sin propósito ni dirección. En sus cartas a Lucilio, Séneca ofrece consejos sobre cómo cultivar la virtud en la vida diaria, desde la práctica de la moderación hasta la búsqueda de la justicia. Para él, la virtud no era algo que se alcanzaba de una vez, sino un camino que debía recorrerse día a día, con esfuerzo y dedicación. La ética estoica también subraya la importancia de la comunidad y el deber hacia los demás. Según esta filosofía, el individuo no existe en aislamiento, sino como parte de una red más amplia de relaciones humanas. Por lo tanto, actuar con virtud no solo beneficia al propio individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. Los estoicos creían que al vivir de acuerdo con la virtud, contribuían al bienestar de todos, creando una comunidad más justa y armoniosa. La relación entre la naturaleza y la filosofía estoica. Uno de los aspectos más distintivos del estoicismo es su énfasis en vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza no era solo el mundo físico que nos rodea, sino también la razón que permea todo lo existente. Vivir de acuerdo con la naturaleza significaba actuar en armonía con este orden racional, siguiendo los principios universales que gobiernan tanto el cosmos como la vida humana. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, enseñaba que la naturaleza era el modelo a seguir para alcanzar la virtud. Según Zenón, al observar la naturaleza, podemos aprender lecciones valiosas sobre la resiliencia, la adaptabilidad y la interconexión de todas las cosas.
Al igual que los elementos de la naturaleza cumplen con su propósito sin quejarse ni resistirse, los seres humanos deben aceptar su papel en el universo y actuar conforme a la razón. Esta idea fue desarrollada por otros filósofos estoicos, como Marco Aurelio, quien a menudo reflexionaba sobre la naturaleza en sus meditaciones. Para Marco Aurelio, la naturaleza era una fuente de inspiración y sabiduría, que le recordaba la fugacidad de la vida y la importancia de mantener la perspectiva en medio de las dificultades. Al aceptar el curso natural de las cosas y no resistirse a él, Marco Aurelio encontró paz y equilibrio en su vida, incluso en los momentos más difíciles. La relación entre la naturaleza y la filosofía estoica también se refleja en la forma en que los estoicos concebían el destino. Según el estoicismo, todo lo que ocurre en la vida está determinado por el orden natural, y por lo tanto, debemos aceptarlo con serenidad. Este concepto de amor fati, o amor al destino, es central en el estoicismo, ya que nos enseña a ver incluso las adversidades como parte del gran diseño de la naturaleza y a enfrentarlas con coraje y aceptación. La perenne influencia del estoicismo en la filosofía y la cultura. A lo largo de los siglos, el estoicismo ha continuado inspirando a generaciones de pensadores, líderes y personas comunes en busca de una vida más significativa. Desde su origen en la antigua Grecia hasta su adopción por el Imperio Romano, y más allá, los principios estoicos han demostrado ser atemporales y universales. Durante la Edad Media, aunque el cristianismo se convirtió en la filosofía dominante, las ideas estoicas persistieron en las enseñanzas de algunos teólogos, que encontraron en el estoicismo un complemento a su fe. En el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos revivió el interés por el estoicismo, y filósofos como Michel de Montaigne y Justus Lipsius retomaron sus enseñanzas para abordar las cuestiones de su tiempo. Incluso en la era moderna, el estoicismo ha encontrado un nuevo resurgimiento, especialmente en momentos de crisis y cambio. En un mundo que a menudo parece caótico e incierto, los principios estoicos ofrecen una brújula moral que ayuda a las personas a navegar sus vidas con mayor claridad y propósito. La idea de que podemos encontrar paz y fortaleza al aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que está bajo nuestro control sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años. Los estudiantes y maestros de la antigüedad, al igual que los de hoy, encontraron en el estoicismo una fuente inagotable de sabiduría. La capacidad de esta filosofía para adaptarse a diferentes contextos y épocas es un testimonio de su profunda verdad y utilidad. Mientras existan seres humanos buscando vivir con integridad, sabiduría y tranquilidad, el estoicismo seguirá siendo una guía valiosa, un faro que ilumina el camino hacia una vida bien vivida. La trascendencia del estoicismo en la vida moderna. Al llegar al final de este recorrido por la filosofía estoica, es evidente que sus enseñanzas no solo han resistido la prueba del tiempo, sino que continúan siendo una guía relevante y poderosa para enfrentar los desafíos del mundo moderno. En una era marcada por la incertidumbre, la velocidad del cambio y la complejidad de la vida cotidiana, el estoicismo ofrece una base sólida sobre la cual construir una vida equilibrada y significativa. La influencia del estoicismo en la vida moderna se manifiesta en muchas áreas, desde la psicología hasta el liderazgo empresarial, pasando por el desarrollo personal y la resiliencia emocional. Los principios estoicos han sido adoptados y adaptados por figuras contemporáneas que buscan una manera de vivir con propósito y serenidad en medio de la turbulencia. El concepto central de la diairesis, la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, es especialmente aplicable en un mundo donde tantas fuerzas externas parecen estar fuera de nuestro alcance. Al enfocarnos en nuestras propias acciones, pensamientos y decisiones, podemos cultivar un sentido de autonomía y paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Este principio ha sido integrado en prácticas modernas como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a manejar la ansiedad y el estrés al reformular sus pensamientos y enfocarse en lo que pueden controlar. Además, el estoicismo ha encontrado una nueva vida en el ámbito del liderazgo y la gestión empresarial. Líderes de todo el mundo recurren a las enseñanzas de los estoicos para guiar sus decisiones y enfrentar los desafíos con calma y claridad. La idea de que un buen líder debe actuar con justicia,
sabiduría, valentía y autocontrol resuena profundamente en un entorno corporativo donde las decisiones éticas y sostenibles son más importantes que nunca. La práctica estoica de la reflexión diaria, que se remonta a las meditaciones de Marco Aurelio, sigue siendo una herramienta valiosa para el crecimiento personal. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las acciones y pensamientos del día y para considerar cómo se puede mejorar, permite a las personas vivir de manera más consciente y alineada con sus valores. Finalmente, el estoicismo nos recuerda la importancia de aceptar el destino con gracia, un principio que sigue siendo relevante en un mundo donde tantas cosas parecen estar fuera de nuestro control. Al adoptar una actitud de amor fati, o amor al destino, podemos encontrar paz en la aceptación de lo que es y fuerza en la determinación de enfrentar lo que venga con coraje y serenidad. Al concluir esta serie sobre el estoicismo, queda claro que esta filosofía no es solo una reliquia del pasado, sino una fuente viva de sabiduría que continúa guiando a aquellos que buscan vivir con integridad, resiliencia y propósito. El estoicismo nos ofrece no solo una manera de pensar, sino una manera de ser, que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, y que sigue iluminando el camino hacia una vida bien vivida. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la filosofía estoica y que los conceptos y enseñanzas de los estoicos te hayan inspirado. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando más sobre el estoicismo y otros temas relacionados, no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.